Hola, muy buenas. Mi nombre es Francisco José Vázquez Pinillos. Soy investigador predoctoral del programa de doctorado en Gestión y Conservación del Mar de la Universidad de Cádiz y la tesis que estoy elaborando se titula Gestión integrada de áreas litorales en la isla y el mar de Chiloé. Para ello cuento con el apoyo de varios investigadores de la Universidad de Cádiz y también de universidades chilenas como la Universidad Católica de Valparaíso y la Universidad de Los Lagos. La ponencia que les voy a presentar a continuación, que hemos titulado Crisis climática y estrés hídrico, el caso del archipiélago de Chiloé, Chile, forma parte de la investigación de la tesis de la que les estoy hablando. Antes de comenzar a introducir los objetivos de esta ponencia, conviene hacer un repaso por las nociones del cambio climático. En primer lugar, conviene insistir en que en los últimos años se ha empezado a utilizar más comúnmente otros términos para referirse al mismo fenómeno de cambio climático, como son el de crisis climática o emergencia climática. Son términos que tratan de abordar el fenómeno desde un punto de vista de más urgencia, ¿no? Se les otorga una mayor urgencia a la toma de decisiones en relación con el cambio climático. El origen del cambio climático se encuentra en la primera revolución industrial, con el aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero, lo cual deriva de el uso de fábricas, el uso de combustibles fósiles, la revolución de los transportes. Este aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero terminó deviniendo en lo que se conoce como el calentamiento global, es decir, la subida generalizada de las temperaturas alrededor de todo el planeta. Por lo general, cuando hablamos de cambio climático, nos referimos indistintamente tanto a las causas como a las consecuencias. Es decir, el aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero y una consecuencia como puede ser el ascenso del nivel del mar, se conciben como partes integrantes de una misma idea, integrantes del cambio climático, del concepto del cambio climático. Ahora bien, cuando hablamos de medidas o de estrategias para combatir, para aplacar el cambio climático, entonces sí se hace una diferenciación entre causas y consecuencias. Por un lado están las medidas de mitigación, que tienen como objetivo aplacar las causas del cambio climático, es decir, reducir las concentraciones de gases de efecto invernadero, que se puede hacer, por ejemplo, con la descarbonización de la economía. Por otro lado están las estrategias o medidas de adaptación que, por el contrario, se dedican a aplacar las consecuencias, los efectos del cambio climático. Aquí les indico algunas de estas consecuencias que ya las conocen, ¿no? Y que están muy estudiadas, como son el aumento de la desertificación, el incremento de los incendios y por tanto la reducción de cobertura forestal, la alteración de ecosistemas, el aumento de eventos meteorológicos adversos, de marejadas o el ascenso del nivel medio del mar. El objetivo de la investigación general, de la tesis, consiste en sentar las bases de una estrategia de gestión integrada de áreas litorales, GIAL, para la isla y el mar de Chiloé. Concretamente, en esta ponencia se persiguen dos objetivos específicos. Por un lado, analizar la evolución de las temperaturas y las precipitaciones de los últimos años en Chiloé y por otro, identificar las causas y las consecuencias del estrés hídrico que afecta a la sociedad en Chiloé, sobre todo durante la época estival, durante el verano. Para la consecución de estos objetivos se ha planteado como metodología, en primer lugar, entender el archipiélago de Chiloé como un sistema socioecológico, donde se reconocen las conexiones y las interdependencias entre los sistemas ambiental, ecológico, social, económico, cultural, etc., ¿no? Se ha aplicado un esquema de relación causa-efecto para analizar, para estudiar las causas y consecuencias del estrés hídrico en Chiloé. Se ha hecho también un análisis estadístico de la evolución de las temperaturas y precipitaciones, también un análisis cartográfico para localizar dónde están los principales reservorios de agua dulce en Chiloé y por último también se ha hecho un estudio de los servicios ecosistémicos que proveen estos ecosistemas que conforman los principales reservorios de agua dulce en Chiloé.
Se ha tomado como área de estudio Chiloé, el archipiélago de Chiloé, que se ubica en la región de los lagos, que es la que veis ahí, con contorno verde, ¿no? Esta está constituida por 4 provincias: Osorno, Yanquihue, Palena y Chiloé. Ahora bien, la provincia de Chiloé tiene dimensiones diferentes al del archipiélago de Chiloé. ¿Por qué? Pues resulta que hay varias islas que forman parte de este archipiélago que no están dentro de la provincia. Por ejemplo, la isla de Doña Sebastiana forma parte de la provincia de Yanquihue, y las Islas Desertores, que forman parte del archipiélago de Chiloé, está dentro de la circunscripción provincial de Palena y no de Chiloé. Y es el archipiélago de Chiloé el objeto de estudio de esta ponencia y en general de la investigación de la tesis. Ya entrando en los resultados, vamos a analizar en primer lugar las tendencias climáticas. Ahí, por un lado, podéis ver cuáles son los climogramas de las dos principales ciudades, los dos principales núcleos urbanos de Chiloé, que son Ancud y Castro. Ambos tienen una población superior a 40.000 habitantes. La ubicación y la posición de Chiloé en el hemisferio sur, en la costa occidental, hace que en Chiloé exista un clima oceánico, típicamente oceánico, donde las temperaturas son moderadas todos los meses del año y las precipitaciones son muy abundantes. Ahora bien, estas precipitaciones, como pueden apreciar, se distribuyen de manera muy irregular alrededor de los meses del año. Y además existen grandes diferencias entre las precipitaciones que se dan en diferentes lugares dentro del archipiélago. Por ejemplo, en Ancud, que se ubica al norte del archipiélago, claro, se encuentra más cerca del dominio de los vientos del oeste, con lo cual las precipitaciones son más abundantes, rondando los 2.000 milímetros anuales. Sin embargo, en Castro, que está en la vertiente oriental, una costa abrigada dentro del mar interior, las precipitaciones son más reducidas. Si ahora observamos las tendencias en cuanto al régimen térmico, se observa que han estado creciendo las temperaturas en la región de los lagos de manera constante, desde que se tienen registros en los años 60. Este aumento se ha estimado que se sitúa entre 0,1 y 0,2 grados. Sobre todo este crecimiento se está dando en los últimos años, los últimos 20 años, donde el incremento es mayor, ¿no? Ya se acerca a los 0,3 grados por década, ¿no? He dicho antes por año, quiero referirme por década, ¿no? Se está dando un crecimiento de cerca de 0,3 grados por década en la región de los lagos. Algo parecido ocurre con el régimen pluviométrico, pero de manera inversa, ¿no? Se están reduciendo las precipitaciones en la región de los lagos de manera además muy acusada. Resulta que desde los años 60 hasta la actualidad las precipitaciones están reduciéndose en el orden de 10 milímetros o 10 litros por año, ¿no? Es una cifra bastante preocupante. Ahí pueden ver además que el año en el que se produjo una menor cantidad de precipitaciones fue en 2016. Y bien, ¿por qué entonces se produce estrés hídrico en Chiloé? Es cierto, se están reduciendo las precipitaciones, pero Chiloé sigue contando con un clima oceánico donde las precipitaciones son muy abundantes. El problema está, además, en que Chiloé no cuenta con muchos reservorios de agua dulce. Al fin y al cabo se trata de un archipiélago, ¿no? Eso hace que los lagos que están dentro de este archipiélago son por lo general de agua salobre, es decir, no son de agua dulce, agua que podemos consumir los seres humanos, ¿no? Es una mezcla entre agua dulce y agua salada. Cuanto a los glaciares, no existen. En el resto de Chile sí que hay, ¿no? En los Andes, pero claro, el archipiélago de Chiloé no está en los Andes, la altitud de Chiloé es mucho más baja, con lo cual no se forman glaciares. Cuanto a los ríos, son por lo general menos caudalosos que en otros lugares de Chile y además son de escaso recorrido. El recorrido es corto. Además, muchos de estos ríos en verano terminan secándose por esa sequía que se produce. Con lo cual, ¿cuál es el principal reservorio de agua dulce en Chiloé? Las turberas. Las turberas se definen como ecosistemas de origen glacial, son humedales, en los que crece el musgo del género Sphagnum, también conocido localmente como pompón.
Este se ubica, es uno de los ecosistemas más representativos del archipiélago. Se ubica sobre todo al sur, ¿no? Como pueden ver ahí, en la comuna de Quellón. Lo particular de este organismo es que puede absorber 10 veces su peso en seco, lo cual le otorga un valor comercial muy elevado. Muchas empresas en Chile que se han visto atraídos por este organismo y se está extrayendo, ¿no? ¿Para qué? Pues para la confección de pañales, la confección de toallas, como abono, como combustible, etcétera. Las turberas proveen de numerosos servicios ecosistémicos a la población de Chiloé. Ya hemos hablado de uno de ellos, del servicio de abastecimiento del consumo de agua dulce. Además, se encuentra en proceso de degradación porque está siendo explotado por muchas empresas para la extracción del pompón. Y además, se encuentra en degradación también por el cambio climático. ¿Por qué? Porque las turberas, para su conservación, hacen falta elevadas precipitaciones y temperaturas bajas. Y además no pueden subsistir estos ecosistemas con sequía estival, con lo cual, teniendo en cuenta las tendencias climáticas, se ven amenazados, ¿no?, estos ecosistemas. En cuanto a los servicios de regulación, son los más importantes. Cabe destacar dos de ellos, ¿no? Por ejemplo, el control del clima. Las turberas son también consideradas los principales sumideros de carbono del planeta, en la superficie terrestre, ¿no? Y también son reguladores del agua, ya lo hemos hablado antes, ¿no? Y es que las turberas pueden llegar a almacenar grandes cantidades ingentes de agua en su interior. Y en cuanto a los servicios culturales, es cierto que en el caso de las turberas no son tan importantes, pero conviene citarlos, ¿no? Por ejemplo, el conocimiento científico ha mejorado en los últimos años con respecto a las turberas, o por ejemplo la identidad cultural, por su parte, ocurre lo contrario, ¿no? Se está reduciendo por esa degradación que tiene lugar en las turberas. Por tanto, el estrés hídrico en Chiloé se debe a diferentes factores. Por un lado, debido a motivos climáticos, como el aumento de las temperaturas, la disminución de las precipitaciones y el aumento, o por lo menos la cada vez más evidente sequía estival. Y por otro lado, también se debe a motivos económicos, ¿no? Motivos antrópicos se puede hablar, ¿no?, en general. Por un lado, debido a la extracción, ¿no?, al modelo de desarrollo extractivo chileno, ¿no?, que se extrae ese pompón. Ahora veremos por qué y a través de qué tipo de empresas. También debido a la explotación de los acuíferos. Hay que tener en cuenta que en verano en Chiloé las familias se ven desprovistas de agua, con lo cual necesitan recurrir a los acuíferos, que de por sí ya están sobreexplotados y muchos de ellos contaminados en Chiloé. También debido a las crecientes demandas hídricas de la silvicultura, una de las principales actividades económicas del archipiélago. También debido a la proliferación de urbanizaciones irregulares. Hay que tener en cuenta que las familias que viven en estas viviendas requieren también de ese consumo de agua dulce que solo pueden obtener de los acuíferos. Al fin y al cabo, estas urbanizaciones irregulares por lo general no cuentan con un servicio de abastecimiento y saneamiento hídrico existente, ¿no? No existe ese servicio. Y por último, aunque no es tan importante, habría que citar también el turismo estacionario. ¿Por qué? Chiloé es una de las 5 regiones más visitadas dentro de Chile, pero esta afluencia de turistas solo ocurre en verano, justo en el momento en el que las precipitaciones son más bajas, con lo cual también se puede observar como otro motivo de ese estrés hídrico. Aumenta la demanda, ¿no? Y bueno, centrándonos de nuevo en la extracción del pompón, conviene indicar que el origen subyacente de este problema se sitúa o se ubica en el sistema político-administrativo, y es que esta actividad está regulada, aunque parezca paradójico, por la legislación minera. Digo paradójico porque al fin y al cabo se trata de un ecosistema donde crece un recurso natural. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque el Código de Minería en Chile considera la turba un recurso fósil. La turba es, al fin y al cabo, la materia orgánica que se encuentra justo por debajo del pompón. Por eso, tanto la turba como el pompón que está por encima es extraído por las empresas mineras. A raíz de esto, en Chiloé, en las comunidades locales, han surgido diferentes iniciativas, proyectos legislativos para proteger las turberas y erradicar esa actividad. Sin embargo, hasta la fecha no ha llegado a promulgarse ninguna ley
que sea específica para la protección o para la regulación de la actividad económica en las turberas. Y para concluir, se puede afirmar que la gestión de las turberas debe partir de la aproximación del aprovechamiento de los servicios ecosistémicos al bienestar humano, mediante un cambio de modelo de desarrollo, ¿no? Ahí una de las claves, claro, sería cambiar ese modelo de desarrollo a partir de un cambio en la legislación, ¿no? Cambiando la legislación minera o al menos privando a la legislación minera de poder aprovechar el recurso del pompón, ¿no? En Chiloé. Esa sería una de las medidas, ¿no? Así podríamos concluir esta ponencia. Eso sería todo, ¿no? Aquí les presento algunas de las referencias bibliográficas que más se han utilizado para esta investigación. Y eso sería todo, ¿no? Muchas gracias y si tienen alguna pregunta me la pueden hacer a través de la plataforma del Congreso.